El peso de las almas, un análisis profundo del vínculo entre los vivos y los muertos. La frase «nací con un don que nunca pedí» nos introduce a un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la vida cotidiana de una manera que desafía las fronteras de la percepción humana. Este relato nos presenta a un protagonista atrapado entre dos dimensiones, la de los vivos y la de los muertos, incapaz de liberarse del peso emocional y espiritual que conlleva su peculiar don. El texto nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre los vivos y los muertos, no solo como un concepto literario o filosófico, sino como una realidad que podría estar más cerca de lo que creemos. El relato plantea temas profundos sobre la naturaleza de la existencia, la comunicación entre dimensiones, el sufrimiento no resuelto, y el impacto psicológico de vivir con una habilidad que trasciende la lógica. A lo largo de esta ponencia, desglosaremos estas cuestiones desde múltiples perspectivas: literaria, filosófica, psicológica y hasta espiritual. Al hacerlo, esperamos ofrecer una visión integral de lo que significa llevar el peso de las almas y cómo esta idea resuena en la experiencia humana. El don de la percepción sobrenatural, una carga no solicitada. El texto comienza con una afirmación potente: nací con un don que nunca pedí. Desde el principio, se nos presenta la idea de que el protagonista ha sido marcado por una capacidad que lo separa de los demás. Esta capacidad, la de ver y sentir a los muertos, no es descrita como un don en el sentido positivo de la palabra. Más bien, se percibe como una carga, una responsabilidad no deseada que lo coloca en una posición de vulnerabilidad emocional y espiritual. Este concepto de un don, que es, en realidad, una maldición disfrazada, ha sido explorado en la literatura y la mitología a lo largo de los siglos. Pensemos en personajes trágicos como Casandra en la mitología griega, quien tenía el don de la profecía, pero estaba condenada a que nadie creyera en sus advertencias. El protagonista de nuestro relato se encuentra en una situación similar. Su don no es un regalo, sino una pesada responsabilidad que lo aleja del resto de la humanidad. Desde una perspectiva psicológica, esta experiencia puede interpretarse como un estado de alienación profunda. El protagonista se siente diferente de los demás, incapaz de compartir su experiencia con aquellos que lo rodean, lo que lo deja aislado emocionalmente. Esta sensación de diferencia y aislamiento es común en aquellos que, en la vida real, sienten que poseen capacidades o percepciones que no son comprendidas ni aceptadas por la sociedad. La lucha del protagonista para aceptar y comprender su don refleja una lucha interna más amplia que muchas personas enfrentan cuando se sienten desconectadas del mundo que las rodea. La presencia de los muertos, realidad o percepción. Uno de los aspectos más intrigantes del relato es la forma en que el protagonista describe su interacción con los muertos. No solo los ve, sino que también los siente. Esta distinción es crucial. Ver a los muertos podría ser considerado simplemente como una alucinación o un truco de la mente, pero sentir sus emociones sugiere un nivel de conexión mucho más profundo y complicado. La afirmación, siento su tristeza, su angustia, sus secretos no resueltos, nos habla de un fenómeno que va más allá de lo visual. Aquí, el protagonista está conectado emocionalmente con las almas que se le aparecen, experimentando sus emociones y llevándose consigo sus cargas no resueltas. Esto nos lleva a una discusión más amplia sobre la naturaleza del sufrimiento no resuelto y cómo puede afectar tanto a los muertos como a los vivos. En muchas culturas, se cree que los muertos no pueden descansar en paz hasta que todos sus asuntos en el mundo de los vivos hayan sido resueltos. Esta creencia está presente en tradiciones tan diversas como el Día de los Muertos en México y las historias de fantasmas en la literatura victoriana. En este relato, los muertos están atrapados, no solo en el sentido físico de que aún están presentes, sino emocionalmente, aferrados a sus historias no contadas y a los secretos que no han podido liberar. Este concepto tiene un paralelo interesante en la psicología contemporánea. Los estudios sobre el trauma sugieren que las personas que no resuelven sus propios traumas a menudo están atrapadas en un ciclo de sufrimiento, incapaces de avanzar emocionalmente. El protagonista de nuestra historia parece estar experimentando este fenómeno en un nivel espiritual, absorbiendo los traumas de los muertos y llevándolos consigo, lo que lo deja emocionalmente exhausto y espiritualmente cargado. El peso de las almas, una metáfora del sufrimiento colectivo. El peso de las almas
que se menciona en el relato es una metáfora poderosa para el sufrimiento colectivo que a menudo se experimenta en situaciones de duelo, trauma o crisis emocional. El protagonista describe este peso como algo que a veces amenaza con aplastarlo, sugiriendo que la acumulación de historias no resueltas y emociones no expresadas es una carga que sobrepasa su capacidad para soportarla. Desde un punto de vista filosófico, esta imagen del peso de las almas podría estar relacionada con la idea existencialista de la angustia. Jean-Paul Sartre, en su obra El ser y la nada, habla de la angustia como el peso de la libertad humana, la responsabilidad de nuestras decisiones y la imposibilidad de escapar de las consecuencias de nuestras acciones. En este caso, el protagonista no está simplemente lidiando con su propia angustia, sino con la angustia de las almas que lo rodean, lo que lo deja atrapado en un estado perpetuo de ansiedad. La metáfora del peso también puede conectarse con la idea del pecado original en el cristianismo, donde el ser humano está condenado a cargar con el peso de las transgresiones pasadas, tanto propias como colectivas. En este sentido, el protagonista está llevando consigo no solo sus propios problemas, sino los problemas no resueltos de los muertos, lo que lo convierte en una especie de figura sacrificial, atrapada entre dos mundos y condenada a sufrir por los pecados de los demás. La llave de la liberación, el rol del protagonista como mediador entre mundos. Uno de los aspectos más intrigantes del relato es la afirmación de uno de los muertos: tienes la llave para liberarnos. Esta declaración es tanto un misterio como una carga adicional para el protagonista, quien ahora debe descubrir cómo puede usar su don para liberar a las almas que lo rodean. La pregunta que surge aquí es, ¿liberarlos de qué? En muchas tradiciones espirituales y esotéricas, se cree que los muertos quedan atrapados en el mundo físico debido a asuntos no resueltos, apegos emocionales o a la falta de una adecuada transición al otro lado. En este caso, el protagonista parece haber sido elegido como una especie de mediador entre los vivos y los muertos, alguien que tiene la capacidad de ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Este papel de mediador tiene profundas implicaciones espirituales y filosóficas. En las tradiciones chamánicas, por ejemplo, los chamanes son vistos como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual, responsables de guiar a las almas y mantener el equilibrio entre ambos mundos. El protagonista de nuestro relato parece haber sido forzado a asumir un rol similar, aunque no lo haya buscado ni comprendido del todo. Desde una perspectiva psicológica, esta idea de tener la llave para liberar a los muertos podría interpretarse como una metáfora para la resolución del duelo. El protagonista no solo está lidiando con su propio dolor, sino también con el dolor de las almas que lo rodean. Al ayudar a los muertos a encontrar la paz, también puede estar buscando su propia redención emocional y espiritual. En este sentido, liberar a los muertos podría ser equivalente a liberar sus propias emociones reprimidas y encontrar la paz dentro de sí mismo. El miedo y la esperanza, el conflicto interno del protagonista. Este relato profundiza en el conflicto interno del protagonista, atrapado entre dos emociones opuestas pero igualmente poderosas, el miedo y la esperanza. La frase "el miedo es real, pero lo es también la esperanza" encapsula con precisión esta lucha emocional. Por un lado, el protagonista se siente abrumado por el peso de las almas que lo rodean y la constante presencia de los muertos. Estas apariciones no solo lo aterrorizan, sino que lo sumergen en un estado de angustia persistente. Sin embargo, a pesar de esta realidad espeluznante, hay una pequeña chispa de esperanza que lo impulsa a seguir adelante, la creencia de que si logra descifrar lo que los espíritus desean comunicarle, podrá no solo liberarlos a ellos, sino también a sí mismo. Esta lucha interna no es única del protagonista, sino que refleja un tema universal presente en la literatura y en la reflexión humana. En la filosofía existencialista, el miedo, o angustia, es visto como una condición inherente a la experiencia humana. Según Søren Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad, un estado en el que el ser humano se enfrenta a sus posibilidades más profundas y a la incertidumbre de la existencia. Esta angustia, aunque inquietante, también ofrece una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. El protagonista de este relato parece estar atrapado en una encrucijada existencial similar, inmerso en la incertidumbre y el terror, pero con la posibilidad de hallar una forma de liberación a través de la comprensión de su experiencia. Desde una perspectiva espiritual, el miedo y la esperanza suelen estar interrelacionados.
Muchas tradiciones religiosas y filosóficas enseñan que el camino hacia la redención, la paz o la iluminación está plagado de desafíos, miedos y sufrimientos. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, siempre existe la posibilidad de alcanzar la paz interior y la liberación. El protagonista parece estar en un viaje espiritual de este tipo, donde cada paso que da hacia el entendimiento de los muertos que lo rodean también lo acerca a su propio alivio emocional y espiritual. A medida que lucha por entender lo que estas almas le piden, también enfrenta sus propios temores y el peso de su propia mortalidad. Conclusión. El conflicto entre el miedo y la esperanza que vive el protagonista en este relato no es simplemente una lucha personal, sino un reflejo del dilema existencial que enfrentan muchos seres humanos. A través del miedo, el protagonista experimenta el vértigo de su propia libertad, de sus posibilidades y de lo desconocido que yace más allá de la muerte. Sin embargo, la esperanza actúa como un faro, un recordatorio de que la oscuridad no es absoluta y que, incluso en las circunstancias más aterradoras, existe la posibilidad de encontrar sentido y redención. Este viaje entre el miedo y la esperanza no solo es una prueba de resistencia emocional, sino también un proceso de descubrimiento personal y espiritual, donde el protagonista no solo busca liberar a los muertos, sino también liberarse a sí mismo del peso que lo ha atormentado. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si disfrutaste de la película, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos lanzamientos. Comparte este vídeo con tus amigos y ayúdanos a llegar a más personas que disfrutan del cine como tú. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Tu apoyo hace la diferencia.